Que se preparen los rivales. La ilusión la plasmé cuando ya se oficializa, hoy mucho más desde que estoy aquí, ya con toda la gente del club, con todos vosotros, y ya lo vas notando, ¿no? Y ahora ya el próximo paso es ya estar con los jugadores. Con algunos de ellos ya he estado, que estaban abajo, con otros me tocará estar, pero ese es entonces cuando lo sientes. Y ajusten sus defensas y recen lo que sepan. Se avecina una tormenta blanca sobre el fútbol español. El Real Madrid, ese gigante que a veces parece dormido, pero que siempre despierta con un hambre voraz, está a punto de desatar una nueva era. Y esta vez, el arquitecto de lo que podría ser una tiranía futbolística tiene nombre y apellido: Xabi Alonso. De Carlo Ancelotti, porque Carlo fue mi entrenador. Fue una gran persona, fue un entrenador que me marcó, fue una gran influencia y probablemente sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no? Por lo tanto, pues tomo el relevo. Sí, han oído bien. Mientras Carlo Ancelotti, el maestro de la ceja arqueada y los títulos imposibles, se despide del Santiago Bernabéu para tomar las riendas de Brasil, y mientras una leyenda viva como Luka Modric se prepara para su último baile con la camiseta blanca en el inminente Mundial de Clubes de este verano de 2025, un murmullo se ha convertido en un clamor ensordecedor. Xabi Alonso, el hijo pródigo, el hombre que susurraba al balón en el medio campo, vuelve para dirigir la orquesta. Y no lo digo yo, lo dice hasta el propio Ancelotti, quien le deseó la mejor de las suertes y afirmó que Xavi tiene todo lo necesario para triunfar en el Real Madrid. Palabras mayores. Pero, ¿qué hace que la llegada de Alonso al banquillo merengue provoque estos sudores fríos en el resto de competidores? ¿Es solo su exitoso pasado como jugador o su reciente milagro con el Bayer Leverkusen? No, amigos, es mucho más. Es la combinación de su inteligencia táctica, los movimientos que el Madrid ya está haciendo en el mercado y la plantilla de superestrellas que tendrá a su disposición. Pero no se puede entender el pánico que este nuevo Madrid puede generar sin desgranar primero las piezas que Alonso está a punto de ensamblar. Abróchense los cinturones porque el Real Madrid de Xabi Alonso para la temporada 2025-2026, que arranca ya mismo con este Mundial de Clubes, tiene una pinta que asusta y mucho. Comencemos por el principio, o mejor dicho, por los cimientos. Una de las razones por las que el Real Madrid, según se comenta, no alcanzó todas las metas deseadas en la temporada 2024-2025, a pesar de tener a Mbappé y compañía, fue por una defensa que hizo aguas más de una vez. Salida de balón pobre, intercepciones deficientes, un Tony Rudiger que, según algunas crónicas, tuvo su peor temporada de blanco. Problemas serios que Xabi Alonso, un técnico que valora enormemente la construcción del juego desde atrás, no va a tolerar. Y aquí es donde empiezan las buenas noticias para el madridismo y las malas para la liga. El mercado de fichajes ni siquiera ha abierto oficialmente sus puertas y el Madrid ya ha movido ficha. ¿Y qué fichas? Se confirman dos llegadas que son toda una declaración de intenciones y que estarán listas para ese primer gran desafío del Mundial de Clubes. El primero, un joven gigante neerlandés, aunque internacional con España, llamado Dean Housen. Con su 1,95 de estatura, este chico de apenas 20 años es una torre en defensa. Pero no se equivoquen, no es solo altura. Quienes lo vieron en sus sesiones en la Roma o más recientemente en el Bournemouth de la Premier League, una experiencia que, según se dice, le ha curtido mucho a pesar de su juventud, hablan de su presencia imponente, una calma con el balón impropia de su edad y, lo más importante, una capacidad para leer el juego que es oro puro. Su estilo encaja como un guante en la filosofía de Alonso.
que en su Bayer Leverkusen campeón dependía enormemente de centrales con buen pie como Edmund Tapsoba para iniciar los ataques. Hausen tiene esa calidad, ese pase progresivo y esa visión para romper líneas. Además, su admiración por Sergio Ramos y su decisión de representar a España demuestran un compromiso y una mentalidad que en el Madrid se valoran enormemente. Lo cierto es que tener un central joven, con proyección y con estas características es el primer paso para construir una defensa que meta miedo. Y si Hausen llega para apuntalar el centro de la saga, la otra incorporación confirmada es para que los extremos rivales empiecen a tener pesadillas desde ya. Trent Alexander-Arnold. Sí, el lateral, o mediocampista, o playmaker, o como quieran llamarlo, del Liverpool, ha dicho adiós a Anfield y se vestirá de blanco. ¿Y qué decir de Trent que no se sepa ya? Su pie derecho es una varita mágica, pases milimétricos, centros con GPS, desplazamientos en largo que parecen teledirigidos. Imaginen esta capacidad de pase con Vinicius y Mbappé esperando en las bandas o desmarcándose al espacio. Puede ser una carnicería. En el Leverkusen de Alonso, los carrileros eran fundamentales en ataque, subiendo la banda constantemente y participando en la creación. Alexander-Arnold, con la libertad que podría darle un sistema de 3 centrales, donde sus posibles carencias defensivas quedarían más cubiertas, podría explotar al máximo su increíble talento ofensivo. Pero claro, si refuerzas la derecha con un calibre como Trent, la izquierda no se puede quedar atrás. Y aquí el Madrid también parece tener planes. Ferland Mendy, un jugador muy fiable para Ancelotti y un portento defensivo, es sin embargo limitado en ataque. Con la salida del italiano, su rol podría cambiar drásticamente bajo el mando de Alonso, quien necesita laterales con mucha proyección ofensiva. Fran García, por su parte, es bueno atacando, pero sufre en defensa. Por eso todos los caminos apuntan a Álvaro Carreras. Formado en la cantera del Madrid, este joven lateral izquierdo viene de una temporada espectacular en el Benfica, donde ha sido pieza clave. Con 1,86 de estatura es potente, rápido, tácticamente inteligente y muy versátil, pudiendo jugar tanto de lateral en defensa de 4 como de carrilero en un sistema de 3. Se habla de un traspaso que rondaría los 40-50 millones de euros, y su estilo recuerda mucho al de Alex Grimaldo, otro ex canterano del Barça que triunfó con Alonso en Leverkusen y que también sonó para el Madrid. Pero si Carreras vuelve a casa para ser el dueño de la banda izquierda, eso lo veremos más adelante, aunque todo indica que el Madrid quiere 2 puñales por los costados, con una defensa que promete ser más sólida y con buen pie, y con 2 laterales carrileros que son prácticamente extremos. El Madrid de Alonso ya empieza a dar miedo. Pero esperen que aún no hemos hablado del centro del campo ni del ataque. En la sala de máquinas, Alonso se encontrará con una mezcla de talento joven y energía desbordante. Jude Bellingham, que en la 2024-2025 ya demostró ser un jugador total, a pesar de jugar con molestias, podría tener un rol aún más determinante. La prensa especula que con Alonso podría mantenerlo en esa posición de interior izquierdo con mucha llegada, que también le funcionó con Ancelotti en un 4-4-2, o quizás darle un papel más de box to box en un sistema de 3 mediocampistas, aprovechando su increíble capacidad para defender, atacar, marcar y asistir. A su lado, Fede Valverde seguiría siendo el motor inagotable, ese jugador que corre por 3 y que tiene un cañón en la pierna. Y Aurelien Tchouaméni aportaría el equilibrio y la fuerza física en el pivote, o incluso podría actuar como ese tercer central que a veces se descuelga al mediocampo. Un rol híbrido que Alonso utilizó con éxito en Alemania.
Y no nos olvidemos de Arda Güler, el joven talento turco que ya dejó destellos de su inmensa calidad en la temporada anterior, podría ser el gran beneficiado con la llegada de Alonso, quien es un experto en potenciar a los mediopuntas creativos. En un 4-4-2, Güler podría ocupar la banda derecha con libertad para meterse por dentro, o en un 3-4-2-1, ser uno de esos dos talentos detrás del delantero. Y aquí es donde la cosa se pone más seria todavía para los rivales. Si Güler explota como se espera bajo la tutela de Alonso, el Madrid tendrá otra arma de destrucción masiva. Y arriba la dinamita Kylian Mbappé y Vinicius Jr., dos de los mejores del mundo. El gran reto de Ancelotti en la 2024-2025 fue hacerlos funcionar juntos de una manera constante. Y aunque hubo grandes momentos, la sensación es que todavía hay mucho más potencial por exprimir. Xabi Alonso podría ser el hombre que finalmente desate a esta bestia de dos cabezas. La idea de un 4-4-2 con Mbappé y Vinicius como delanteros puros, intercambiando posiciones, cayendo a bandas, es aterradora para cualquier defensa. O quizás en un sistema con tres atacantes, Alonso encuentre la fórmula para que ambos tengan libertad, pero también trabajen para el equipo. Pero la cosa no termina ahí, porque el Madrid, insaciable como siempre, parece que también tiene en el punto de mira a Nico Williams, el extremo del Athletic Club y de la selección española. Un jugador rapidísimo, desequilibrante, que puede jugar por ambas bandas. Su cláusula de rescisión, unos 58 millones de euros, lo hace un objetivo muy apetecible. Si llega Nico, ¿qué pasaría con Rodrigo? Se rumorea que el brasileño no está del todo contento con su rol, sintiéndose a la sombra de Mbappé, Vinicius y Bellingham. Y la llegada de otro atacante podría empujarlo a buscar una salida. Lo cierto es que con o sin Rodrigo, con o sin Nico Williams, el arsenal ofensivo que tendría Xabi Alonso a su disposición es para echarse a temblar. Entonces, ¿cómo podría jugar este Real Madrid para infundir ese temor en la liga? Las especulaciones apuntan a dos esquemas principales. Primero, un 4-4-2 más o menos clásico, pero con matices muy ofensivos, con Trent y Carreras, o quien llegue para la izquierda como laterales con mucha proyección, Hausen y Rudiger, si está recuperado y en forma, como centrales. Un mediocampo con Tchouaméni de pivote, Valverde y Bellingham de interiores con muchísima llegada y capacidad de trabajo, y Arda Güler partiendo desde la derecha pero con libertad para moverse y crear, y arriba la dupla Mbappé-Vinicius con total libertad para destrozar. La otra opción, la que muchos esperan ver por el sello de Alonso en Leverkusen, es un sistema con tres centrales, que podría ser un 3-4-3 o un 3-4-2-1. Imaginen a Hausen, Rudiger y un tercer central, Álava o Militao si están al 100 o un nuevo fichaje atrás, Trent y Carreras como carrileros larguísimos, dueños absolutos de las bandas, Valverde y Tchouaméni como doble pivote, aportando equilibrio y salida de balón, y por delante un tridente de miedo, Bellingham o Güler y Vinicius como mediapuntas o extremos interiores con libertad para flotar y asociarse, y Kylian Mbappé como la referencia más adelantada, listo para cazar cualquier balón en el área o para romper el espacio. Cualquiera de estos dos sistemas, con los nombres que se manejan, tienen el potencial de ser una apisonadora. Un equipo capaz de dominar la posesión, de presionar alto y de manera coordinada, de realizar transiciones de defensa-ataque a la velocidad de la luz y con una pegada arriba que podría batir todos los récords. El primer gran examen para este nuevo proyecto llegará muy pronto en el Mundial de Clubes de este verano de 2025 en Estados Unidos. Un torneo que Florentino Pérez quiere ganar sí o sí para estrenar el nuevo formato y seguir agrandando la leyenda del club. La presión sobre Xabi Alonso será máxima desde el primer minuto. No habrá tiempo para experimentos fallidos. El monstruo blanco se despierta y esta vez tiene el rostro de Xabi Alonso. Mbappé, Vinicius, Trent, es un ejército listo para arrasar. ¿Podrá alguien frenar al nuevo Real Madrid? Cuéntanos en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para más.